Buenas, ¿qué tal, querido alumno? ¿Cómo están? Espero que bien. Así iniciamos nuevamente nuestra actividad de hoy. Vamos a seguir con la clase 4 de la parte de introducción informática y terminamos este primer material que tenemos, ¿verdad? Entonces, vamos directamente a nuestra clase 4. Bueno, entonces, como nosotros estábamos viendo clase anterior y esto voy a levantar en el Classroom también, ¿verdad? Van a tener ustedes disponibles en su Classroom todos estos materiales. Nosotros ya estuvimos viendo clase pasada, voy a agrandar un poquito esto para que se vea un poco mejor. Estuvimos viendo en clase pasada toda la parte de introducción a la computadora, que es una computadora, información, todo esto nosotros ya vimos. La clase 2 vimos, por ejemplo, ventajas y desventajas de una computadora. Todo esto estábamos viendo hasta teléfono inteligente, consola, videojuego. Todo esto ya vimos en la clase anterior, supercomputadoras, y vimos hasta computadoras incorporadas, ¿verdad? Todo esto está en el video anterior. Bueno, entonces en este video, clase 4, vamos a hablar un poco de algo muy importante, que son los usuarios, ¿verdad? Que somos muchas veces nosotros los que manejamos la máquina, la computadora, pero un aparato tecnológico. El usuario es muy importante dentro del sistema informático, porque al hablar del sistema informático nosotros estamos hablando del hardware, o sea, de la parte física de la computadora, del software en sí, que es la parte de los programas, o sea, todos los programas, ¿verdad? El software, y el usuario que va a manejar. Esos tres son partes fundamentales e importantes dentro del sistema informático, ¿verdad? Entonces vamos a entrar un poco en lo que es usuario y computadora, ¿verdad? Al hablar de usuario de una computadora, y sus categorías, dice que todos los días personas alrededor del mundo dependen de diferentes tipos de computador, de una variedad de aplicaciones, ¿verdad? O sea, en el mundo, hoy mismo en el mundo actual, todos dependemos de un aparato tecnológico, ¿verdad? O de una computadora o de una aplicación, ¿verdad? Por ejemplo, para un usuario común que usa un teléfono, por ejemplo, depende mucho de su teléfono, ya sea redes sociales o WhatsApp, ¿verdad? Hoy en día las ventas, por ejemplo, en este momento se está realizando mucho, ya sea por WhatsApp u otros medios de compra online, ¿verdad? Entonces, dependemos ya de eso. Eh, a continuación dice, para mostrar el rango de uso de computadoras, en esta sección se observará las 5 principales categorías de usuarios. Tenemos 5 categorías de usuarios, ¿verdad? Si observamos acá nosotros, ¿cuáles son esas categorías? Usuario en el hogar, tenemos usuarios de pequeñas empresas y oficinas en casa, usuarios móviles, usuarios de equipos especializados, usuarios de aplicaciones de negocio. Son 5 usuarios que vamos a estar viendo así a grandes rasgos cada uno. Vamos a empezar con usuarios en el hogar, ¿verdad? Vamos a leer y vamos a ir explicando esto, ¿verdad? En una amplia cantidad de hogares, dice nuestro material, la computadora está dejando de ser considerada un artículo de lujo, ¿verdad? En lugar de eso, cada vez más es considerado un artículo de primera necesidad. Es común que cada miembro de la familia invierta tiempo en la computadora por diferentes razones, ¿verdad? Que incluye, por ejemplo, administración de gastos, acceso a páginas de internet, comunicación, entretenimiento, ¿verdad? Sí o sí tenemos una computadora en casa y es útil para algo, ¿verdad? Ya sea en administración de gastos, acceso a internet, buscar alguna información, comunicación, comprar algo por internet o entretenimiento mismo. Entonces, hoy en día el usuario en el hogar, la computadora en el hogar es muy útil, ¿verdad? Dice, en internet los usuarios de hogar acceden a una gran cantidad de información, realiza investigaciones, toma clases en línea, maneja pequeñas inversiones, compramos muchas veces por internet, escuchamos radio por internet, vemos películas hoy en día por internet, ¿verdad? Netflix u otro tipo esos tipos de aplicaciones o servicios, ¿verdad? Leemos libros por internet, jugamos en línea, reservamos hoteles hoy en día por internet, reservamos autobuses, reservamos vuelos de aviones,
hacemos llamadas, ya sea telefónica, hoy en día por internet, ¿verdad? Entonces, hay muchas actividades que hoy en día un usuario en el hogar está realizando a través de una computadora y un servicio de internet, por ejemplo, ¿verdad? También este tipo de usuario se comunica con otro alrededor del mundo vía correo electrónico, blogs, mensajería instantánea, ¿verdad? Sala de chat, valiéndose siempre de la computadora o el teléfono, ¿verdad? Entonces los usuarios del hogar comparten ideas, intereses, fotos, música, videos, ya sea en sitios web o en redes sociales, ¿verdad? Mismo con la cámara web muchas veces nos vemos, nos tomamos fotos, ¿verdad? Después de enviar a otro usuario de repente. Entonces, muchos de estos usuarios cuentan con reproductores multimedia, así como puede bajar música o escuchar música después de utilizar un audífono que se conecta a un dispositivo, ¿verdad? Hoy en día la mayoría de los hogares cuentan con una o más computadoras en su casa. Muchos de los usuarios caseros conectan sus computadoras a través de redes sociales. eh, a menudo se conectan, ¿verdad?, de manera inalámbrica ya hoy en día, ¿verdad? O sea, el famoso por Wi-Fi, ¿verdad? Bueno, y algunos todavía por cable, ¿verdad? Entonces, para satisfacer la necesidad del usuario casero, eh, se cuenta con diversos software, ¿verdad? Hay muchos software y al hablar de software estamos hablando de programas, ¿verdad?, que hoy en día el usuario utiliza para ya sea hacer su documento, hacer una planilla, editar su foto, mensajear, entrar en internet, ¿verdad?, comprar, o sea, hay muchas aplicaciones hoy en día que el usuario utiliza. Entonces, el usuario del hogar es eso, esa persona que usa en su casa, ¿verdad?, su computadora para diversos fines, diversos trabajos, ¿verdad? Diversas actividades en cuanto a juegos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, eso es el usuario de hogar, ¿verdad? Siguiendo con otro tipo de usuario está el usuario de pequeñas empresas y oficinas en casa, ¿verdad? En este caso, las computadoras ayudan a los pequeños negocios y pequeñas oficinas en casa a administrar sus recursos de manera efectiva. Las pequeñas empresas y oficinas en casa a menudo cuentan con un número de empleados o que oscilan de 50 o más o menos, ¿verdad? Algunos ejemplos de estos serían, por ejemplo, las agencias de viaje y o pequeñas firmas contables, ¿verdad? Este tipo de usuarios cuentan con computadoras de tipo escritorio, una computadora tipo escritorio que ya vimos en clases anteriores, ¿verdad? O también cuentan con una notebook, ¿verdad?, una impresora, ¿verdad? Entonces tienen esas diversas herramientas de repente en su pequeño negocio, ¿verdad? Entonces, la mayoría de sus actividades es probable que en muchos cuenten con ya sea un teléfono inteligente o algún tipo de dispositivo móvil que le permita administrar sus citas, informaciones, contactos, ¿verdad? Este tipo de usuario también entra a menudo en internet, ya que hoy en día, por ejemplo, un contador, por ejemplo, ¿verdad? Hoy en día necesita sí o sí entrar en internet para registrar eh, sus clientes, ¿verdad?, todas las actividades que hace su cliente. Entonces, eh, una pequeña agencia, ya sea de viaje, por ejemplo, muchos ya quieren hacer sus reservaciones por internet, entonces sí o sí tienen que contar con un medio, ¿verdad?, de acceso a internet para poder eh, hacer algún tipo de reserva, ¿verdad? Entonces, eso sería un usuario tipo de pequeñas empresas u oficinas en casa, ¿verdad?, que también cuenta con todos esos aparatos que hablamos, ¿verdad?, ya sea una impresora, ¿verdad? Entonces cuenta con un número un poquito más amplio de cantidad de aparatos tecnológicos como computadora e impresora. Tal vez en eso lo que varíe de de un usuario tipo hogar, ¿verdad? Y también los datos que de repente se guardan ya en la computadora son datos ya más confidenciales, ¿verdad? Porque ya hay más usuarios involucrados en el tema, ¿verdad?, y clientes en sí que necesitan resguardar sus datos, ¿verdad? Bueno, en cuanto a usuarios móviles, dice acá hoy en día, los negocios y
escuelas están ampliando el servicio que ofrece a las personas alrededor de sus ciudades de origen y alrededor del mundo. Por tanto, cada vez más empleados y estudiantes son usuarios móviles, ¿verdad? Hoy en día la mayoría somos usuarios móviles. Desde nuestros teléfonos entramos ya sea para ver esta clase, ya sea para buscar información, ya sea para pagar nuestra cuenta, ver nuestra cuenta en un banco, en una cooperativa, hacer transferencias, ¿verdad? Compras. Entonces, todo el día hacemos ya, muchas personas ya utilizan o sea, son usuarios móviles, ¿verdad? Que sin darnos cuenta estamos utilizando el teléfono para hacer algún tipo de servicio, ¿verdad? Y hoy en día los teléfonos vienen preparados para eso, ya sea una tablet o un teléfono, un smartphone ya viene preparado para toda esa actividad, ¿verdad? Entonces, si darnos cuenta, ya somos usuarios móviles. En cuanto a usuario avanzado, otro tipo de usuarios son aquellos conocidos como usuarios avanzados o power user, por su sigla en inglés. Ejemplo, de este tipo de usuarios se encuentran los ingenieros, científicos, arquitectos, publicistas, artistas gráficos, ¿verdad? Los usuarios avanzados requieren, por su tipo de actividad que realiza, ¿verdad? Por el tipo de trabajo que realiza, trabajar con multimedia, ¿verdad? Este tipo de usuario necesita computadoras con procesadores mucho más rápidos, por la naturaleza en sí de su trabajo, ¿verdad? O por el trabajo en sí que realiza, ¿verdad? Es decir, requieren un óptimo rendimiento y pronta respuesta esperado, resultado esperado. Entonces, son usuarios ya avanzados, como por ejemplo, como ahí dice, un ingeniero, un arquitecto, un programador o un diseñador gráfico, ¿verdad? Que necesitan que sus trabajos sean puntuales, respuestas rápidas, ¿verdad? Entonces requiere de un aparato tecnológico interno, de un dispositivo interno, ya sea procesador, memoria, tarjeta gráfica ya de más capacidad. Entonces aquí lo que podemos decir un poco que el usuario en sí que usa este tipo de aparato tecnológico o computadora ya son usuarios, ya son computadoras ya más rápidas, más preparadas, más expertas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el que requiere usar este computador es una persona que va a hacer un trabajo más fino, ¿verdad? En el sentido de que necesita más precisión. Entonces ahí hablamos de un usuario avanzado, ¿verdad? Otro tipo de usuario es el usuario de negocio corporativo. Este tipo de negocio cuenta con ciertos de empleados o clientes, ¿verdad? Que trabajan haciendo negocios a lo largo de diferentes regiones o países, ¿verdad? Cada empleado o cliente que utiliza una computadora en este ambiente de negocio es considerado un usuario corporativo, ¿verdad? Este tipo de grandes negocios utilizan las computadoras para procesar grandes volúmenes de transacciones en un solo día, ¿verdad? Aunque puede variar el tamaño y el producto o servicio ofrecido. Todos generalmente utilizan las computadoras para actividades de negocios básicos, por ejemplo, facturar muchos clientes, administrar los pagos de nómina y administrar una gran cantidad de materiales en un inventario, ¿verdad? En muchos de estos negocios cuentan con actividades de comercio electrónico, lo que les facilita llevar a cabo operaciones en líneas o por internet en sí, ¿verdad? Entonces ahí estamos hablando de tipos de usuarios en sí, ¿verdad? Son los usuarios que, eh, repito, ¿verdad? Usan un tipo de computadora para una determinada actividad o trabajo que va a realizar, ¿verdad? Entonces así nosotros vamos a darle categorías a usuarios, ¿verdad? El usuario hogar, ¿verdad? En cuanto a hardware y software, si hablamos de hardware, dijimos que estamos hablando de la parte física de la computadora y software es la parte lógica, o sea, los programas, ¿verdad? Un usuario en el hogar, por ejemplo, en cuanto a hardware, computadoras de escritorio, portátiles, teléfonos inteligentes, móviles, tenemos de repente en nuestra casa, consolas de videojuegos, ¿verdad? Entonces en el negocio, el software, por ejemplo, tiene un software de negocio, podemos tener un administrador de información. Entonces así vamos clasificando otra vez los tipos de usuarios en cuanto a lo que va a usar en cuanto a hardware y a software, ¿verdad?
Bueno, hoy en día la computadora, es importante un poco hablar hoy en día cómo influye la computadora en la sociedad, ¿verdad? Hoy la computadora ha cambiado a la sociedad de la misma manera que la revolución industrial cambió a la sociedad en el siglo, en nuestro siglo, ¿verdad? Entonces, esta revolución que trae consigo la computadora en sí, en la sociedad, nos obliga a nosotros a tener que actualizarnos en este momento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta revolución, ¿verdad?, de la parte de la informática en sí, ¿verdad?, hoy en día trae muchos cambios, ¿verdad? Hoy en día lo que estamos viviendo luego, ¿verdad? O sea, en este momento luego es un cambio muy grande que pasó a ser una clase ya presencial a uno que es virtual, ¿verdad? Entonces tenemos que adecuarnos a esa revolución que trae consigo la informática, ¿verdad?, o la computadora en sí, ¿verdad? Porque mediante la computadora yo estoy haciendo esta actividad de hoy y ustedes van a ver mediante una computadora o mediante su aparato tecnológico o un teléfono móvil, ¿verdad? Entonces el cambio es muy grande y muchas veces a ese cambio nosotros tememos a ese cambio, ¿verdad? Le tenemos miedo a ese cambio, pero tenemos que enfrentar ese cambio. Y este es el cambio, esto que nosotros estamos haciendo hoy en día, ¿verdad? Por ejemplo, en la educación hoy en día, por ejemplo, ha incluido la informática y hoy en día nos damos cuenta que la informática es muy importante dentro del área del conocimiento, ¿verdad? Porque sin informática nosotros no vamos a poder hacer esto que estamos haciendo hoy, ¿verdad? Comunicarnos así como nos estamos comunicando, impartiendo mi clase como estoy impartiendo hoy en día. Entonces, ese impacto en la sociedad en sí y hablando, un impacto en la educación en sí hoy en día es muy grande. El tema de la informática, ¿verdad? O el uso de la computadora en la educación, ¿verdad? Entonces, hoy en día se ve esa importancia en la educación de la computadora y de la informática en sí, ¿verdad? Porque cuando hablamos de informática no estamos hablando solamente de computadora, ¿verdad? Estamos hablando de cualquier aparato tecnológico que me ayude a mí a ver en este caso mi clase o a interactuar, a hacer una actividad en la computadora, ya sea en internet o en otra actividad, ¿verdad? Entonces es muy importante la informática en la educación y hoy en día nos dimos cuenta de eso, ¿verdad? En la finanza también es muy importante la computadora. Vamos a ver un poco acá que dice muchas personas y compañías utilizan la computadora para ayudarlos en la administración de sus finanzas, dice. Hoy en día en cualquier empresa, por eso habla de finanzas, en cualquier empresa, pequeña, mediana o grande empresa, el uso de la computadora es fundamental, ¿verdad? Imagínense tener todos los datos de tu cliente y vos tenés guardado en un bibliorato, en una hoja nomás y tenés que ver cuánto te debe fulano, cuánto te debe fulano y tenés que ojear cada vez que viene tu cliente, se te puede perder, se te puede romper, ¿verdad? Entonces, una infinidad de cosas que hoy en día se hacen en la computadora, ¿verdad? Que vos podés introducir su número de cédula nomás y ya te trae y vos podés tener todo eso a mano, ¿verdad? Entonces puedes registrar de repente cada pago que te hace. Entonces se volvió, en cuanto a finanzas en sí, se volvió una herramienta muy útil hoy en día para esos controles, ¿verdad? También en cuanto al gobierno, el gobierno hoy en día, como ustedes ven, el gobierno invirtió muchísima plata también en las computadoras, en el sistema informático, ¿verdad? Todo esto que estamos viviendo ahora mismo, en este momento, ustedes ven que fue una ayuda muy grande, es un aparato tecnológico, ya sea un teléfono, una computadora, ¿verdad? Por ejemplo, esos pagos que hacían los gobiernos para el tema de Petribón y demás cosas, ¿verdad? Cómo empezaron a trabajar rápido para poder poner en condiciones esos sistemas, ¿verdad? Para que le pueda llegar a la gente esa platita para poder comprar un alimento y comer, ¿verdad? Entonces, fíjense toda esa ayuda que hizo en sí el sistema de informático y las computadoras para ayudar mismo a la sociedad, ¿verdad? Entonces, ese impacto fue muy grande, ¿verdad? También en la salud, ¿verdad? Imagínense todas esas aplicaciones que salen para que puedan ayudarte a ver quién está infectado, cuántas personas ya están infectados, ¿verdad? Uno puede entrar en redes sociales, ¿verdad? Puede entrar en hospitales a ver hoy en día
qué medicamento hay, quién doctor atiende mañana, quién doctor puedo reservar con tal cual doctor, ¿verdad? Por celular, por una computadora. Entonces se volvió un aparato tecnológico de utilidad a la sociedad, ¿verdad? Los doctores hoy en día, hay doctores, por ejemplo, en hospitales muy más preparados, en Paraguay mismo, ¿verdad? Una enfermera ya entra con una computadora dentro, una notebook dentro de la sala y le registra ahí al paciente, ve qué medicamento ya tomó, ¿verdad? Quién doctor le atendió. Entonces, hoy en día, hablando de la parte de salud, también la sociedad de salud utiliza mucho la computadora y las redes en sí, ¿verdad? Entonces se volvió un aparato tecnológico muy importante. Acá habla un poco de la telecirugía, ¿verdad? Que hoy en día ya se implementó también, ¿verdad? Que uno mirando la cámara o con ayuda de alguien puede operarle a alguien, ¿verdad? Entonces, un impacto muy grande en la salud también. También en la ciencia, ¿verdad? Sin la computadora, sin internet, sin un aparato tecnológico, la ciencia no va a avanzar tampoco, ¿verdad? Mediante la ayuda de estos aparatos tecnológicos, la ciencia está procesando todos esos datos para poder, ya sea ver algún tipo de medicamento, ver algún tipo de acontecimiento que sucede en el mundo, ¿verdad? Entonces, es un impacto también muy grande en la ciencia, estos aparatos tecnológicos. En las editoriales, ¿verdad? Hoy en día, por ejemplo, vamos a ver ya por poca circulación de diarios, por ejemplo, ¿verdad? La mayoría circulan en formato digitales, ¿verdad? Entonces la gente se involucra ya también, todas esas empresas que antes trabajaban en papel, hoy en día ya se involucran en la parte digital, ¿verdad? Tenemos periódicos, tenemos revistas, captura de videos, de repente los canales mismos ya tienen su canal también en editoriales, ¿verdad? Ya sea internet, ¿verdad? Entonces, también es un impacto muy grande en el turismo, ¿verdad? Hoy en día, por ejemplo, alguien, sus reservas de hoteles, ¿verdad? De vehículos, demás cosas, puede hacer a través de un teléfono, ¿verdad? A través de una computadora, entrar en internet y yo tengo que estar, mi servicio tengo que brindar dentro de esa página para que yo pueda, por ejemplo, ver qué hotel hay disponible y hacer una reserva. Entonces facilita mucho ya eso al usuario. Entonces también es un impacto muy grande en el turismo, ¿verdad? Y por último, la manufactura, las empresas en sí, ¿verdad? Que realizan algún tipo de trabajo. Hoy en día, mediante la ayuda de la computadora, muchos trabajos se hacen más rápido, ¿verdad? O sea, que uno puede diseñar nomás algo, como vimos esa mascarilla, por ejemplo, que se usó en este tiempo, ¿verdad? Se está usando. Esas mascarillas, la mayoría se hacen en una impresora 3D, ¿verdad? Se diseña y se imprime, ¿verdad? Imagínense todo eso, esas revoluciones, ¿verdad? Que pasamos en este tiempo, ¿verdad? O sea, es una impresión de algo, ¿verdad? De una mascarilla, ¿verdad? Para que se pueda usar. Entonces, evolucionó tanto la informática y las computadoras, ¿verdad? Que hoy en día facilita muchísimo la realización de cualquier tipo de actividad. Inclusive no podemos vivir más sin estos aparatos tecnológicos, ¿verdad? Bueno, entonces es muy importante esto que estuvimos hablando porque el usuario hace y es algo fundamental dentro del área de la informática, ¿verdad? Sabemos bien que sin estos aparatos tecnológicos nosotros hoy en día ya no podemos hacer nada, ¿verdad? Eh, ya dependemos de estos aparatos tecnológicos, ¿verdad? Entonces, yo dependo ya de mi teléfono, yo dependo de mi computadora, ya eh, sí o sí tengo una agenda en mi teléfono, algo anotado en mi teléfono que me avisa a mí algo, ¿verdad? Entonces, por eso muchas veces ya no me despego de ese aparato tecnológico porque hoy en día ya dependemos de eso. También dependo de mi computadora, de internet, ¿verdad? Que a mí me está ayudando hoy en día, por ejemplo, a impartir mi clase, ¿verdad? Entonces, es de muchísima utilidad hoy en día estos puntos que estuvimos hablando, ¿verdad? Y el usuario es fundamental porque el usuario es el que puede fundir tu máquina, el usuario es el que puede usar bien tu máquina, entonces depende mucho del usuario para el uso
de los aparatos tecnológicos, del software en sí y también de uso de internet y uso correcto de la computadora. Bueno, entonces espero que haya servido de algo esta clase. Nos vemos en la siguiente clase y espero que estén bien y continuemos cuidándonos, chicos. Hasta cualquier momento de nuestra siguiente clase.